Hola, bienvenidos a tutorá.tv. Mi nombre es Itzik Aburmad y hoy les quiero hablar de una famosísima pregunta, más bien algo que todos buscamos en el mundo, algo que todos buscamos en la vida. Todo mundo está en búsqueda de la satisfacción, de la plenitud, de sentirse satisfecho, de sentirse lleno. Y la pregunta es cómo lograr, cómo alcanzar ese objetivo. Es muy fácil decir, si yo tendría tal cosa, si yo tendría tal situación económica, si sería millonario, sería feliz. Pero no de eso depende la felicidad ni la satisfacción. La satisfacción depende de nosotros mismos y la pregunta es cómo lograr ese objetivo. Hay algo muy irónico que me hizo pensar mucho después de leer un artículo. Y les quiero leer ese artículo. En el libro Mal de Altura, el alpinista Jon Krakauer describe el momento en que llegó a la cima del monte Everest. Y dice lo siguiente: parado en la cima del mundo con un pie en China y otro en Nepal, limpié el hielo de mi máscara de oxígeno, puse mi hombro en contra del viento y miré abstraídamente hacia abajo, hacia la inmensidad del Tíbet. En un oscuro y lejano nivel entendí que la extensión de tierra debajo de mis pies era una visión espectacular. Había estado fantaseando sobre este momento y sobre la emoción que lo acompañaría durante meses y años. Pero ahora, cuando finalmente estaba ahí, parado sobre la cima del monte Everest, simplemente no podía reunir la energía como para que me importara. Yo, la verdad, al leer esto quedé sorprendido. Saben, leí esta frase muchas veces y no lo pude creer. Este pobre alpinista lleva años esperando el momento en el cual va a estar ahí en la cima del Everest. Lleva años practicando, planeando cuántos entrenamientos para llegar a este gran momento. ¿Cuántos alpinistas se han quedado en medio? Y él llega, logra su objetivo, pero ya no encuentra la felicidad, ya no tiene la energía y la fuerza para sentirse alegre. ¿Cómo puede ser? Eso es algo muy triste, porque tenía un objetivo en la vida y ahora no logra ni siquiera tener la mínima felicidad, satisfacción. Ahora se siente vacío, siente como si fuera que no hizo nada en la vida. ¿A dónde está el punto para sentir satisfacción, felicidad? Sentirse lleno, sentirse alegre, sentir que estoy haciendo algo, sentir que realmente lo valgo, sentir que tiene sentido mi vida. ¿Cuál es el punto para lograr este objetivo? En un estudio de la revista de Gallup, ahí hay algo que contradice la teoría en la cual los estadounidenses hoy en día, 4 de cada 10 no encuentran satisfacción en la vida. ¿Por qué? En el año 2012, en Gallup, se descubre que los americanos logran durante los últimos 4 años, quiere decir desde el 2008 hasta el 2014, el punto máximo de su felicidad. Quiere decir el punto máximo de la comodidad en la vida, de tener los placeres a tu mano de forma muy fácil, de tener la situación económica de poder adquirir lo que uno quiere. Felicidad, felicidad de poder, se me antoja algo, saco mi billetera, saco mis cheques, saco mi tarjeta de crédito y órale, y tengo para pagarlo, no me falta. El punto máximo desde el 2008 al 2012. Pero resulta irónico que en esos mismos años, en otro estudio se revela que 4 de cada 10 no encuentran satisfacción en su vida. ¿Cómo puede ser? Si logran el máximo punto de felicidad, ¿cómo no van a encontrar satisfacción? ¿Qué es satisfacción más que poder adquirir lo que uno quiere, que poder tener las comodidades que uno quiere, que poder viajar a donde a uno se le ocurra, que poder hacer lo que uno quiera y lo que se le antoje? ¿Cómo puede ser que uno, por un lado, tiene todas las comodidades y facilidades y por otro lado no encuentra satisfacción? Por otro lado, no tiene ningún sentido en su vida.
Vamos a hablar de una famosa pregunta para contestar todo esto. El Maggid de Dubna era muy amigo del Gaón de Vilna, del sabio de Vilna, el gran famoso erudito de Torah. Era famoso el Maggid de Dubna en hacer preguntas y contestarlas con parábolas bellas de su época, pero que nos dan una explicación real de la... Bueno, aquí voy a hacer un corte. El Maggid de Dubna tiene una famosa pregunta y él la contesta con un mashal, una parábola. ¿Saben ustedes, cuando festejamos con la Torah, la abrazamos, bailamos con ella, cuando nosotros realmente nos regocijamos con la Torah? El día que la terminamos, en Simchat Torah. Simchat Torah es el último día de la fiesta de Sukkot, la fiesta de la cabaña de Sukkot. El último día hacemos un festejo y bailamos con la Torah y la besamos y la abrazamos y por horas se rodea la teba y la gente está feliz con la Torah. ¿Por qué? Porque terminamos la Torah. Cada semana leemos una parte de la Torah que se llama Perashá y después de un año terminamos y festejamos. Y pregunta el Maggid de Dubna, ¿por qué festejamos cuando terminamos la Torah? ¿Sería mejor festejar el aniversario de la Torah? ¿No es así? El día que Dios nos entregó la Torah. ¿Cuándo es eso? 6 meses antes, en Shavuot. Shavuot es la fiesta en la cual en el monte de Sinai Dios nos entrega la Biblia, nos entrega la Torah y deberíamos estar ahí felices y bailar con la Torah y festejar y besarla y hacer todo lo que hacemos en Simchat Torah. ¿Por qué lo hacemos al terminar? Contesta el Maggid de Dubna con una parábola. Un rey tenía una hija preciosa, todas las cualidades, físicamente, emocionalmente y mentalmente la mejor muchacha. Él quería para ella un príncipe que valga la pena, un príncipe que sea el heredero, porque el rey nada más tenía una hija, un príncipe que herede la corona y sepa manejar el país como este rey era. Era un rey perfecto y no puede entregar el país al rey en manos de alguien que no sepa manejarlo. Se pone a buscar entre todos los príncipes, los hijos de sus amigos, reyes de otros países, y ve que no hay un don perfecto. El que es muy bello, pero por otro lado es tonto, no tiene la sabiduría de manejar un país. El que es muy inteligente, por otro lado es cruel, no trataría bien a su hija ni al país. Y el que es más o menos, es mediocre, él no se merece algo así. Este rey, su hija, se merece algo mejor. Entonces reúne a todos sus ministros y les dice: señores, no encontré un príncipe que sea digno para mi hija. Disfrácense, salgan al pueblo y encuéntrenme uno del pueblo, uno que tenga todas las cualidades necesarias, aunque no tenga la cultura, pero que tenga la voluntad, el corazón de aprender y que no le falte ninguna de estas cualidades las cuales yo busco. Quiero que mentalmente sea bueno, quiero que sea inteligente, quiero que sea de buenas cualidades, que sea bien parecido, quiero todo en una sola persona. Y los ministros salen, se disfrazan, se van por todos los estados del país, por todas las ciudades, por todos los pueblos, los campos, y después de varios meses, uno de los ministros regresa y le dice: Su Majestad, he encontrado lo que necesita, tengo el don perfecto, tengo el mejor de los hombres que puedan existir en este mundo. Pero una sola cosa, es un campesino que trabaja en el establo, trabaja en el campo, trabaja en el lodo, le falta cultura, pero es una persona increíble. Lo traté de hacer enojar, lo traté de exaltar, lo traté de sacar de sus cabales, lo traté en preguntas de política, lo traté en preguntas de la vida. Es bien parecido. No hay mejor que él. Adelante, Su Majestad. El rey manda una carroza real. Van por este individuo, llegan con él y le dicen: súbase a la carreta, súbase a la carroza real. Y el muchacho dice: pero no hice nada. Le dicen: así como está, se va con nosotros, se viene con nosotros. Déjenme cambiarme. Nada, así como está, lo queremos. Y él se sube, llega al palacio y entra un cuarto tras otro, hasta llegar al cuarto principal, a donde el rey estaba con todos los ministros. Y el rey le dice:
ven, ven, no temas, siéntate aquí junto a mí. Pero su majestad, mire cómo estoy, cómo voy a sentar junto a usted. No te preocupes, eso no es el punto. Quiero platicar contigo. Dime algo, ¿te acuerdas hace 2 años hice una guerra y conquisté tal país? Quiero que me digas cuál es tu opinión sobre esa guerra. Y el muchacho le empieza a decir, le voy a decir, su majestad, estuvo muy bien, pero por otro lado yo pensaba que usted iba a hacer tal cosa, que a lo mejor iba a actuar de tal forma en tal situación, y le dio una perspectiva nueva, una idea nueva, una opinión que nunca había escuchado el rey y quedó fascinado. Y después le pregunta al rey de otros temas. Después de platicar 2, 3 horas, el rey queda fascinado. El rey se asombra, nunca había escuchado opiniones tan inteligentes, opiniones tan buenas. Le dice, quiero que te quedes aquí en este palacio, te van a enseñar modales reales para que sepas cómo ser príncipe. Y en una semana nos vemos. A la próxima semana, él todo asombrado, aún no sabe qué quieren de él. Le dice, su majestad, aquí estoy. El rey lo ve vestido como un príncipe y se da cuenta que su belleza es asombrante, que su belleza, su físico, también es igual que su interior. Y el rey le dice, mi querido, serás mi yerno, te daré a mi hija, tú serás el próximo rey de este país. Felicidades, llámale a tus papás porque en una semana festejamos tu boda. Y el muchacho asombrado se queda plasmado, no puede creer. De ser un campesino, trabajar en el campo, se vuelve príncipe y será el próximo rey. Se casaría con la hija del rey. Está choqueado, no puede creer lo que está pasando. Sus papás llegan, todos están festejando en la boda, todos están contentos. Él mismo todavía no le cae el 20, no sabe lo que está pasando. Pasan los meses y llega el día del aniversario, llega el día en el cual fue el día que se casó, pasó 1 año. Le toca la puerta al rey, a su suegro, y le dice, su majestad, por favor, me quiero casar. Le dice, ¿perdón? Me quiero casar con su hija. Le dice, ¿qué? ¿Acaso no estás casado con mi hija? ¿De qué estás hablando? Le dice, mire, su majestad, cuando llega usted, el rey de nuestro país, el gran emperador, el que todos admiramos, me toma a mí del campo, que no tengo ni siquiera sangre azul, no soy de una familia real, no tengo ni cultura, no tenía nada, nunca estudié en una escuela, no sabía nada. Y me toma a mí como príncipe. ¿Qué quiere usted que yo pensé? Seguramente la hija del rey es una defectuosa y me la quieren clavar a la fuerza. Es una niña horrible. Y la verdad yo estaba muy descontento. No podía yo estar feliz el día de mi boda. No podía estar festejando. ¿Cómo voy a festejar si es seguramente mi sepultura? Me están casando con la hija del rey, pero quién sabe qué ogro es esa hija del rey. Pero llego el día de la boda y la veo y me doy cuenta que no hay una muchacha más bella que ella, que no hay una princesa más perfecta físicamente. Y me puse más o menos contento, pero me puse a pensar por otro lado, seguramente mentalmente anda muy mal esta niña, si no, ¿por qué la casan conmigo? Y pasan los días y me doy cuenta que no toma pastillas, que no es enferma. Digo, bueno, tal vez emocionalmente está mal, a lo mejor ahorita me sale con una explosión emocional y tiene algún problema psiquiátrico. Y después de varios meses me doy cuenta que no hay una mejor mujer que esta. Hoy, el día de mi aniversario, es cuando estoy feliz porque tengo la mejor mujer del mundo, físicamente, mentalmente, emocionalmente, de cualidades, de cultura, de bondad, de todo. Es la mejor niña. Entonces, ahora realmente estoy feliz y quiero festejar con usted, su majestad. Lo mismo es con nosotros, dice el Maguid de Dubna. Cuando Dios nos entrega la Torá en el monte de Sinai, estuvimos obligados, nos puso el monte encima y nos dijo, o aceptan la Torá o aquí será su sepultura, aquí será su fin. Y nosotros pensábamos, ¿por qué tanto nos quiere clavar la Torá Dios? ¿Por qué será? Seguramente no tiene buenos clientes porque no es buena. Y entramos hacia ella con miedo. Entonces, ¿cómo vamos a festejar Shavuot? En Shavuot aceptamos la Torá, pero obligadamente. No estábamos felices de aceptarla. Pero termina
el año en el cual nosotros terminamos todos los capítulos de la Torá. Y ese día nos damos cuenta que no hay algo mejor que la Torá, que no hay ningún otro sentido mejor en la vida que la Torá. Es la única que nos puede dar un sentido real. Y por eso estamos alegres y festejando y bailamos. Y quiero descubrirles algo. Si ustedes serían muchachos que estudian las leyes del país más poderoso del mundo, supongamos Estados Unidos, el día que terminan, ¿festejarían con el libro de leyes bailando con él? No creo. El libro de leyes, la verdad, a la mayoría de la población no le satisface, le disgusta, porque hay muchas limitaciones, cosas irracionales, cosas que no entendemos. ¿Desde cuándo un pueblo festeja con el libro de leyes? La Torá es el libro de leyes. Sí, festejamos porque nos damos cuenta que es el único sentido en la vida. Esto contestará todo lo que hablamos hasta ahorita. Preguntamos, ¿cuál es el punto para sentir satisfacción en la vida? Satisfacción es una sola palabra. Cuando tienes sentido. El que tiene sentido en la vida, un sentido bien planificado, un sentido bien claro, es el único que sentirá satisfacción. Les voy a traer una prueba científica. Hay un libro muy famoso. El libro se llama El hombre en busca del sentido. Este libro lo hizo Viktor Frankl en el año 1946. ¿Quién es ese Viktor Frankl? Viktor Frankl fue un psiquiatra eminente de Viena, Austria. En 1941 fue reclutado a un campo de concentración nazi con su familia. Sus papás mueren, su esposa embarazada muere y él logra sobrevivir. 3 años después termina su cautiverio y en el 1946, como les dije, escribe en 9 días el libro El hombre en busca del sentido. Él, Viktor Frankl, el prisionero 119.104, descubre lo mismo que hemos platicado. ¿Cuál era el punto el cual dividía a la gente que sí sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración y la gente que no logra sobrevivir? Dice Viktor Frankl en síntesis, sentido. La gente que tenía sentido en la vida, la gente que tenía un hijo en algún otro país esperándolo, que tenía esperanzas de volver a ver a sus hijos, a su esposa, a sus papás. Ese sentido les dio fuerzas de sobrevivir y de lograr, y los nazis no pudieron quebrantar esa gran flama que tenían ardiendo en el corazón. Cuando uno tiene esa flama del sentido en el corazón, esa voluntad de vivir, ni siquiera los nazis podían lograr vencer a esa gente. Increíble, todo depende del sentido. El sentido, dice Viktor Frankl en su libro, nos da felicidad, nos da plenitud, nos da satisfacción física y emocional. Si nosotros veremos todos los estudios que se han hecho hoy en día de la felicidad y de la satisfacción, podemos dividir la felicidad y satisfacción, en 2 palabras. Si quieres felicidad, empieza a recibir. Exige, pide, que todos te den. A lo mejor estarás muy cómodo, estarás muy contento, pero es por momentos. Es una felicidad vacía, es una felicidad que no conlleva a ningún sentido. Esa felicidad, después de que uno se acostumbra a su situación feliz, a su situación económica buena, empieza a sentir otra vez esa hambre de quiero más. Eso nos explica por qué la gente millonaria sigue trabajando como si fuera muerta de hambre. Porque la gente no encuentra sentido aún después de tener 100 millones. Cuando llegaré a 1 billón, ahí es cuando encontraré sentido. Y llegan al billón y los vemos trabajando aún más arduamente porque no encuentran sentido. La felicidad no llega con tener y tener y tener. La felicidad real, que es la satisfacción, es cuando tienes un sentido. Hay felicidad vana y hay felicidad real. ¿Queremos nosotros satisfacción? ¿Queremos tener un sentido en la vida? Necesitamos tener un propósito el cual valga la pena. Saben, mucha gente que siente felicidad
por momentos, pero esa gente no es más que un ser vivo. Un león, por ejemplo, un león. ¿Tiene felicidad? Seguro que tiene felicidad. Y yo creo que aún tiene más felicidad que un humano. Porque un animal, cuando tiene sus satisfacciones, sus necesidades básicas, está feliz, no necesita más. No busca, hoy comí cebra, mañana quiero venado. Pasado no me alcanza con ninguna de las dos, quiero jirafa. No, a un león le alcanza con tener diario su comida. Aunque toda la vida le den la misma comida, él estará feliz por toda la vida. Entonces, es triste lo que voy a decir, pero hay animales que son más felices y satisfechos que nosotros. Porque nosotros al buscar felicidad y encontrarla en las cosas vanas, en lo material, estaremos felices por un tiempo, pero después ya no le encontramos sentido. Queremos algo más y nunca llegamos al punto de decir, ya estoy feliz, ya llegué, ya logré mi objetivo. En cambio, el animal, aunque le des siempre lo mismo, siempre estará feliz, porque no tiene esa ansiedad de buscar algún sentido. Él está feliz con sus satisfacciones plenas y hechas. Nosotros necesitamos sentido para sentir felicidad. Sentimos felicidad a ratos, pero felicidad real es cuando lograremos un objetivo y tener un sentido en la vida. Ese es el motivo por el cual el alpinista Ken Krakauer, al llegar a la cima del Everest, no sintió ninguna felicidad, porque el motivo el cual le daba satisfacción en la vida para seguir era el llegar a la cima del Everest. Pero ya cuando llega a la cima del Everest, ya no le ve sentido y no le ve ningún valor real, ya no le ve algo que lo llene plenamente, que le dé satisfacción, lo ve como algo vacío. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué propósito tengo para vivir? Por eso no logró reunir la energía para sentir felicidad. Conclusión. Viktor Frankl, quiero terminarle su historia. ¿Por qué él sí tuvo sentido? ¿Por qué él sí logra sobrevivir la guerra? Si sus papás mueren y su esposa embarazada muere, ¿qué le quedó en la vida? Les voy a revelar parte de su historia. En el 1941, cuando los nazis conquistan Austria, él era el psiquiatra más importante en la ciudad de Viena, en el hospital de Rothschild. En ese hospital empezó él a falsificar documentos para salvar a los judíos y a otros sectores de la comunidad, los cuales los nazis querían aniquilar, dándoles a estas personas documentos que declaran tener problemas psiquiátricos y mandándolos a otro país, mandándolos lejos de Austria, y logró salvar cientos o miles de personas. Hasta el año 1942, que siente la soga nazi enrollándose en su cuello, ahí es cuando él decide, me tengo que escapar. Se va a la embajada de Estados Unidos, ellos al saber de quién se trata, le otorgan la visa directamente, pero era solamente para él y su esposa, en cambio no para sus papás. Y dice, ¿qué hago con mis papás? Necesito estar con ellos, van a estar ahorita en vida de cautiverio. No sabía Viktor Frankl que no era nada más cautiverio, sino exterminio. Él pensaba solamente que eran guetos o campos de concentración por un tiempo y después iban a salir libres. Y dice, ¿qué haré? Necesito una señal divina. Era muy alejado del judaísmo, por lo cual se dirige a una catedral, la Catedral de San Esteban, en búsqueda de la señal divina. Se va ahí, reza, ora, pero no encuentra ninguna señal divina. Regresando a la casa de sus papás, encuentra a su papá derramando lágrimas sobre una lápida, un pedazo de lápida de mármol que estaba en una mesa, y le dice, papá, ¿qué es esto? Le dice, es una sinagoga la cual los nazis derrumbaron y encontré este pedazo de lápida ahí tirado entre los escombros. Lo rescaté, sentí el tener que llevármelo. Se fija Viktor Frankl y ahí dice las palabras Kabed et abija ve'et imeja. Honrarás a tu padre y a tu madre para que Dios te dé larga vida. Uno de los 10 mandamientos estaba ahí en ese pedacito.
Viktor Frankl ve como una señal divina que se tiene que quedar con sus papás, honrar a sus papás. Decide no tomar esa visa, no viajar, no escapar, y se queda con sus papás. Su esposa también se queda. Se van al campo de concentración y, como describimos, sus papás y su esposa no logran sobrevivir. Pero él sí logra sobrevivir. Durante los años de la guerra estuvo motivando a la gente, estuvo salvando a gente que ya no tenía ganas de vivir, dándoles un sentido en la vida, dándoles ganas de vivir, inyectándoles voluntad a la vida. Termina la guerra y se dedica durante 2 años, desde 1943 a 1945, se dedica a tratar psiquiátricamente a la gente, a tratar psicológicamente a la gente, y logra salvar cientos de personas que ya no tenían ganas de vivir. Viktor Frankl sí logra sobrevivir por una sola causa, porque él sí tenía sentido. El sentido de darle sentido a la gente, el sentido de darle valor a la vida ante los ojos de la gente, el sentido de salvar personas, el sentido de cada día triunfar y lograr más. Y en 9 días escribe en el 1946 el libro El hombre en busca de sentido. Concluye Viktor Frankl lo siguiente: cuanto más se olvida uno de sí mismo, entregándose a servir o amar a otras personas, más humano es. Al dedicar nuestra vida a dar, más que a recibir, también reconocemos que en la vida hay algo más bueno que la simple búsqueda de la felicidad, el sentido. Yo les quiero decir un secreto más. En la Torá podemos encontrar más sentido aún del que encontró Viktor Frankl. ¿Y por qué? Porque nosotros, al cumplir la Torá, estamos 24 horas dando, 24 horas dedicándonos hacia dar, en todos los sentidos, tanto uno con Dios como uno con sus compañeros. Todo el tiempo estamos dando, y hay algo más interior acá, hay algo más profundo. En una ocasión, alguien me pregunta, ¿qué, perdonen la palabra, se mete la Torá aún en el baño? Le dije, ¿perdón? Me dice, sí, acabo de estudiar un precepto halágico de cómo ir al baño y cómo asearse y cómo bañarse. Perdón, la Torá me tiene que dar alguna cierta libertad. No puede ser que constantemente esté encima de mí como un yugo. No soy un burro que esté constantemente domándome y diciéndome qué hacer, dirigiéndome en la vida. Eso no tiene sentido. Está bien que la Torá me diga, tienes que ir a la sinagoga, tienes que rezar, tienes que escuchar, tienes que cumplir Shabbat, tienes que cumplir tales preceptos, pero por favor, que me deje libre en el baño, que me deje libre en mis momentos privados, particulares. No puede ser que 24 horas yo esté subyugado a la Torá. Y le dije, tu pregunta, perdón, es muy famosa. Escuché de Rabbi Jacobson en Israel y me encantó su contestación. Dice lo siguiente: imagínense ahorita un niño chino que diario se pone el zapato derecho y luego el zapato izquierdo, y se amarra primero el izquierdo y luego el derecho. Después de 120 años, ahí en el cielo, ¿tendrá algún pago por amarrarse el izquierdo y luego el derecho? ¿Tendrá algún pago por quitarse primero el zapato izquierdo y luego del derecho? ¿Tendrá algún pago por lavarse la mano derecha y el brazo derecho y luego el izquierdo? ¿Primero la cabeza y luego el cuerpo? No. Nosotros, en el Shulchan Aruch, en el libro de los preceptos judíos, tenemos leyes inclusive para eso. El Shulchan Aruch nos dice primero zapato derecho, luego izquierdo. Amárrate el izquierdo y luego el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho tiene más importancia que el izquierdo. La mano derecha tiene más importancia que la izquierda. La energía de la mano derecha, es más que la energía de la mano izquierda. Entonces tienes que siempre estar dándole prioridad a algunas partes de tu cuerpo por la energía que contienen. Oye, ¿y eso qué me va a dar? Eso de por sí lo harías, a lo mejor por inercia, pero la Torá te dice, cúmplelo porque está escrito en la Torá, y aparte de que lo haces
naturalmente recibirás un pago. Quiere decir, el niño en China no recibirá pago por eso, pero tú, porque lo haces a causa de que la Torah te ordena así, recibirás pago. Dios nos quiere dar méritos y por eso también en las cosas que de por sí las hubiéramos hecho, nos dice cómo hacerlas, nos dice hazlas de esa forma para que yo te dé pago. Vas al baño con su permiso, vas a bañarte, hazlo de tal forma, igual lo harías de esa forma. Y si no lo harías, hazlo como yo te digo y vas a recibir pago aún por eso. Entonces, ¿qué mejor? Estamos nosotros constantemente, aun cuando recibimos, estamos dando. Cuando uno baña su cuerpo, cuando uno se lava las manos, cuando uno come, ¿está recibiendo o está dando? Supuestamente recibiendo. Pero si lo haces con el pensamiento de que estoy cumpliendo un precepto de la Torah, no estoy recibiendo, estoy dando. Porque estoy comiendo en Shabbat, en la mesa de Shabbat, o en la mesa de la fiesta, estoy comiendo el pan, como la Torah me lo describe. Estoy comiendo la carne porque es la mitzvah del día, es el precepto del día. Estoy tomando vino porque hay que regocijarse en Shabbat. No estoy recibiendo, estoy dando porque estoy haciendo un precepto de la Torah. Entonces, al momento de recibir, también estoy dando. Por eso no hay algo que nos puede llenar de satisfacción más que la Torah. La Torah es el sentido más fuerte y más poderoso que podemos tener en la vida. Qué mejor que cumplir y qué mejor que subir y qué mejor que aprender y qué mejor que enfocarnos en ese sentido que es tan perfecto, tan real y tan valioso como la Torah. Les aconsejo empezar a ir a clases de Torah. Les aconsejo empezar a estudiar más de nuestra propia Biblia y verán qué gran satisfacción y sentido tendrán en la vida. Hasta luego.